Mi esposa me dejó por su jefe después de 12 años. Sonrió y dijo, él puede darme la vida que tú nunca pudiste. Hice mis maletas y me fui. Ella nunca esperó ver mi nombre en su contrato. Ella sonrió cuando lo dijo. Esa es la parte que no puedo olvidar. No una sonrisa nerviosa, no una triste, una de alivio. Como si hubiera estado cargando algo pesado durante meses y finalmente lo hubiera puesto sobre mi pecho y se hubiera alejado. Él puede darme la vida que tú nunca pudiste, Harrison. Yo estaba de pie en nuestra cocina, la cocina de la casa que compramos juntos hace 8 años en Frisco, Texas, la que tenía el ventanal que Camila había elegido específicamente porque la luz de la mañana daba en la mesa del desayuno de la manera correcta. Y yo sostenía una taza de café que se había enfriado hacía 1 hora porque había estado en mi oficina en casa desde las 5 de la mañana preparando un contrato de $37 millones para un cliente. No dije nada de inmediato. Solo la miré y ella no parecía culpable. No parecía asustada. Simplemente parecía lista, como si hubiera ensayado esto, como si se hubiera parado frente al espejo del baño esa mañana y practicado el ángulo exacto de su barbilla cuando lo dijo. Brent entiende el tipo de vida que quiero. Tú nunca has entendido eso. Brent Holloway, su jefe, el director gerente de una firma de desarrollo inmobiliario comercial llamada Pinnacle Group, con sede en Uptown, Dallas. Le había estrechado la mano a ese hombre en 3 fiestas navideñas diferentes de la empresa. Había dejado que Camila atendiera sus llamadas durante la cena porque decía que él solo la contactaba fuera del horario de oficina cuando era urgente. Había mirado para otro lado 100 veces porque confiaba en mi esposa. Dejé la taza de café en el mostrador con mucho cuidado, como si importara. De acuerdo, dije. Ella parpadeó. Esa no era la respuesta que esperaba. Lo que ella no sabía, lo que no podía saber, era que Brent Holloway había presentado una solicitud a mi firma 6 semanas antes. Que su empresa estaba en medio de un acuerdo de adquisición de $37 millones que estaba a punto de desmoronarse. Que en menos de 3 semanas, todo su proyecto dependía de una única revisión y negociación de contrato que solo un abogado en Dallas tenía la experiencia específica para manejar. Y ese abogado era yo. Pero me estoy adelantando. Permítanme llevarlos de vuelta al principio, porque esta historia no comenzó cuando Camille se fue. Comenzó en el momento en que me di cuenta de que la vida que pensaba que estaba construyendo no era la vida que a ella le interesaba vivir. Antes de continuar, si alguna vez has sido sorprendido por alguien en quien confiabas completamente, si alguna vez has tenido que levantarte del suelo y descubrir quién eres sin la persona que se suponía que era tu pareja. Quiero que presiones ese botón de suscripción ahora mismo y dejes un comentario abajo contándome por lo que estás pasando. Porque este canal existe exactamente para esos momentos. Dale me gusta a este vídeo si te has quedado hasta ahora. Ayuda a que más personas se encuentren estas historias y yo leo cada uno de los comentarios. Ahora, déjenme contarles lo que realmente sucedió. Mi nombre es Harrison Cole. Tengo 44 años. Soy abogado de contratos corporativos en una firma llamada Meridian Legal Group, con sede en el centro de Dallas, en Commerce Street. He pasado 19 años construyendo una reputación en transacciones de bienes raíces comerciales, fusiones y acuerdos de adquisición de alto riesgo. No soy un tipo llamativo. Conduzco un Lexus de 4 años. Visto trajes que son buenos, pero no extravagantes. Trabajo mucho, quizás demasiado. Ese siempre fue el argumento. Conocí a Camila hace 12 años en una cena de recaudación de fondos para un beneficio de un hospital infantil en el Museo Perot en Dallas. Ella trabajaba como coordinadora de marketing para una firma de bienes raíces comerciales de tamaño mediano en ese momento, y era el tipo de mujer que podía iluminar una habitación sin aparentar esforzarse, cabello oscuro, risa rápida, ojos inteligentes. Tenía esta forma de escucharte que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Quedé prendado después de la primera conversación. Salimos durante 2 años, nos casamos en un lugar en South Lake. Compramos una casa en Frisco cuando el vecindario todavía se estaba desarrollando, en la época en que el viaje al trabajo parecía una compensación que valía la pena. Hablamos de tener hijos, hablamos de construir algo que durara. Y durante mucho tiempo, realmente creí que estábamos haciendo exactamente eso.
Quiero contarles algo sobre esos primeros años porque creo que es importante para entender todo lo que vino después. Camille y yo éramos genuinamente buenos juntos al principio. No en un sentido de cuento de hadas. Discutíamos. Tuvimos momentos difíciles. Tuvimos la fricción ordinaria de dos personas que crecieron de manera diferente aprendiendo a compartir una vida. Pero había una corriente real entre nosotros, una complicidad. Ella podía hacerme reír más fuerte que nadie que haya conocido, lo cual no es poca cosa para un hombre cuyo modo predeterminado es medido y controlado. Y me gusta pensar que yo también le di algo a ella. Estabilidad, tal vez, o una especie de firmeza constante que se sentía como seguridad cuando la necesitaba. Los primeros 4 o 5 años en la casa de Frisco fueron buenos. Cenábamos con amigos. Tomamos vacaciones, un viaje a Portugal el año después de comprar la casa, un fin de semana largo en Nuevo México el otoño siguiente. Teníamos rutinas que se sentían elegidas en lugar de caídas en ellas. Mañanas en las que realmente nos sentábamos en esa mesa junto al ventanal con café y hablábamos de cosas que importaban. No quiero simplificar demasiado el declive ni aplanarlo en algo más limpio de lo que fue. El matrimonio es un terreno complicado, y la parte del medio, la larga parte del medio, no es algo para lo que nadie te prepare. La pasión de los primeros años se convierte en algo más tranquilo, que puede ser profundidad o distancia dependiendo del día y de cuán cuidadosamente lo estés cuidando. Yo no lo estaba cuidando con suficiente cuidado. Soy honesto sobre eso. Pero en algún punto del camino, no puedo precisar el año exacto, sinceramente, Camille cambió. No fue una conversación. No fue una discusión. Fue un distanciamiento lento y silencioso, del tipo que no notas hasta que un día levantas la vista y te das cuenta de que la persona al otro lado de la mesa ha estado en otro lugar durante mucho tiempo. Ella aceptó un trabajo en Pinnacle Group hace unos 4 años. Brent Holloway la había reclutado personalmente. La había visto en un evento de networking de la industria en el Design District y aparentemente le dijo que estaba desperdiciada en su firma actual. Llegó a casa esa noche eléctrica, lo más viva que la había visto en meses. Yo estaba feliz por ella, genuinamente. Pinnacle Group le pagaba mejor. Obtuvo un título del que estaba orgullosa, directora de marketing y estrategia de marca. Las horas eran largas, pero parecía energizada en lugar de agotada, lo que parecía una buena señal. Me dije a mí mismo que era algo saludable. Ella estaba prosperando. ¿Qué esposo no querría eso? Ahora sé lo que me estaba diciendo a mí mismo en lugar de ver con claridad. Los cambios llegaron gradualmente. Cenas más tarde, eventos de trabajo más frecuentes a los que no estaba invitado. Un nuevo hábito de mantener su teléfono boca abajo. Una distancia en sus ojos que apareció tan lentamente que casi la confundí con madurez. Soy bueno leyendo contratos. Encuentro las cosas que la gente intenta ocultar en el lenguaje para ganarme la vida. Pero era terrible leyendo el silencio en mi propia casa. Unos 8 meses antes de que se fuera, volví a casa de un viaje de 4 días a Houston, donde había estado finalizando un importante acuerdo de adquisición para un cliente. Le traje flores del aeropuerto. No porque fuera una ocasión especial, solo porque las vi y pensé en ella. Las miró de la manera en que miras algo que te recuerda un error. Sonrió. Las puso en un jarrón. Me dio las gracias. Y algo en la forma en que lo hizo me dijo que estábamos en problemas. No la presioné. No pregunté. Volví al trabajo porque el trabajo era el lenguaje que sabía hablar y el espacio entre nosotros se sentía demasiado frágil para hurgar directamente. Me dije a mí mismo que haría tiempo. Me dije a mí mismo que haríamos un viaje. Me dije a mí mismo que las cosas se calmarían. No lo hicieron. La mañana en que Camille me dijo que se iba, yo había estado despierto desde antes del amanecer. Tenía un contrato importante en mi escritorio, una adquisición comercial en el corredor de Uptown Dallas que mi cliente, un grupo de desarrollo de Nashville, había estado persiguiendo durante 18 meses, $37 millones, docenas de partes móviles. Había estado trabajando jornadas de 16 horas durante 2 semanas seguidas. Ella bajó alrededor de las 7:30. Estaba vestida, con la maleta hecha. Noté la maleta antes de notar su expresión, y por una fracción de segundo,
pensé que se iba a un viaje de trabajo. Entonces lo dijo. Necesito decirte algo y necesito que realmente me escuches, Harrison. Dejé mi café. He sido infeliz durante mucho tiempo, dijo. Y he intentado. He intentado hacer que esto funcione, pero creo que ambos sabemos que esto ya no es lo que ninguno de los dos necesita. Le pregunté si había alguien más. No dudó. Sí. Le pregunté quién. Me dijo que Brent. Brent Holloway, su jefe. El hombre en cuyas fiestas navideñas de la empresa había asistido con una copa de vino y un firme apretón de manos, manteniendo una conversación educada sobre los cowboys y el mercado inmobiliario comercial mientras aparentemente mi matrimonio se disolvía. Él es diferente, Harrison, dijo. Él me ve. Él entiende el tipo de vida que quiero. Cenas, viajes, estar rodeada de gente que está construyendo cosas reales. Tú llegas a casa y te vas directo a tu oficina. Trabajas a las 5 de la mañana. Siento que estoy viviendo sola. Quiero ser justo aquí. Hay verdad en eso. Sé que hay verdad en eso. Siempre he trabajado demasiado. Eso no es una defensa. Es un hecho. Soy el tipo de hombre que encuentra significado en el trabajo. Y no siempre he encontrado el equilibrio adecuado entre eso y la persona que está en la misma casa. Pero hay una diferencia entre un matrimonio que lucha con los hábitos de trabajo de uno de los cónyuges y un matrimonio que termina porque el otro cónyuge ha estado construyendo una salida durante más de un año. Él puede darme la vida que tú nunca pudiste, dijo. Y sonrió. Todavía pienso en esa sonrisa, no con amargura, o no solo con amargura. Pienso en ella porque fue honesta. Porque para una mujer que había sido cuidadosa durante meses, que había mantenido su rostro perfectamente compuesto cada vez que llegaba tarde a casa o guardaba su teléfono en el bolsillo cuando yo entraba en la habitación, en ese momento, me dejó ver exactamente quién era. No estaba triste. No estaba dividida. Había tomado su decisión mucho antes de esta conversación, y estaba aliviada de finalmente decirlo en voz alta. No grité. No rogué. Me gustaría decir que fue la dignidad lo que me mantuvo en silencio, pero honestamente, creo que fue el shock. El shock específico y silencioso de darte cuenta de que todo lo que pensabas que era sólido ha estado hueco durante mucho tiempo. De acuerdo, dije de nuevo. Recogió su maleta. Dijo que su abogado se pondría en contacto. Salió por la puerta principal. Me quedé en la cocina durante mucho tiempo. Luego volví a mi oficina en casa y seguí trabajando en el contrato. Necesito contarles sobre el contrato. 6 semanas antes de que Camille se fuera, un expediente llegó a mi escritorio en Meridian Legal Group. Llegó a través de nuestro coordinador de desarrollo de negocios, una referencia estándar de un corredor de bienes raíces comerciales con el que habíamos trabajado antes. Una empresa llamada Pinnacle Group estaba en medio de la adquisición de una propiedad de desarrollo de uso mixto en el corredor de Uptown Dallas. El acuerdo había estado en marcha durante más de un año. Estaban en la etapa final, revisión y negociación del contrato, y su equipo legal existente se había topado con un muro. Los abogados del vendedor habían introducido una serie de cláusulas de contingencia altamente técnicas que estaban interrumpiendo el cronograma y amenazando con colapsar todo el acuerdo. Pinnacle Group necesitaba un especialista, específicamente alguien con amplia experiencia en derecho de contratos de adquisición comercial en Texas con un historial de negociación de estructuras de contingencia complejas bajo presión de plazos. Ese es un conjunto de habilidades bastante específico. No hay muchos abogados en Dallas que se ajusten a ese perfil al nivel que Pinnacle necesitaba para un acuerdo de este tamaño. Mi nombre surgió. Esto es lo que quiero que entiendan sobre cómo opero profesionalmente. Cuando un expediente llega a mi escritorio, lo evalúo por sus méritos. Miro la estructura del acuerdo, la complejidad legal, el cronograma, el cliente. No miro la vida personal del cliente. No investigo con quién salen o qué hacen los fines de semana. Así no es como trabajo. Así no es como trabaja ningún abogado ético. Así que cuando llegó el expediente y el cliente figuraba como Pinnacle Group y el director gerente que solicitaba la representación era Brent Holloway, no hice ninguna conexión con Camille durante varios días. Su relación,
Fuera la que fuera en ese momento, no era algo de lo que yo fuera consciente todavía en un sentido real y concreto. Tenía sospechas. Tenía un presentimiento en el fondo de mi pecho que seguía reprimiendo, pero no lo sabía. Acepté el caso. Me reuní con Brent Holloway 2 veces en las siguientes 2 semanas. Salas de conferencias, entornos profesionales. Era pulcro, el tipo de hombre que se presenta bien. Buen traje, postura segura, la autoridad fácil de alguien que está acostumbrado a ser la persona más importante en la habitación. Me miró de la manera en que los hombres poderosos a veces miran a los abogados, como si fuéramos una herramienta útil, sofisticada, pero en última instancia al servicio de sus objetivos. Él no sabía quién era yo. Quiero decir, sabía mi nombre y mi firma y mi reputación, pero no sabía que yo era Harrison Cole, esposo de Camille Cole, que trabajaba para él. Seré honesto con ustedes, no sé si Camille sabía que yo estaba trabajando en su acuerdo. Nunca lo mencionó. Yo nunca lo saqué a colación. Y para cuando se fue, yo ya había hecho la mayor parte de mi trabajo preliminar en el expediente y no había dicho nada sobre el conflicto de intereses a nadie, incluyéndome a mí mismo. Pero aquí es donde la ética importa. Y aquí es donde tengo que ser completamente honesto con ustedes sobre lo que sucedió porque no soy el villano de esta historia. Pero tampoco voy a pretender que manejé todo perfectamente. La mañana después de que Camille se fue, me senté en mi oficina durante mucho tiempo antes de levantar el teléfono. Llamé a mi socio gerente, un hombre llamado Douglas Hart, que había estado ejerciendo la abogacía en Dallas durante más de 30 años. Le conté todo. Le conté sobre Camille. Le conté sobre Brent. Le dije que me había dado cuenta de un conflicto de intereses personal con nuestro cliente actual que requería su atención. Douglas se quedó en silencio por un momento. ¿Estás pidiendo que te retiren del caso?, preguntó. Lo pensé. Lo pensé cuidadosamente. No, dije. El conflicto no afecta mi capacidad para representar al cliente de manera competente y ética. Mi situación personal con su empleada no tiene relación con el trabajo legal, pero debería saberlo. Y debería documentarse. Douglas estuvo de acuerdo. Lo documentamos. Hicimos que nuestro consejo de ética revisara la situación. La conclusión fue que, si bien el conflicto era real y requería divulgación, no necesitaba la retirada dada la naturaleza del trabajo legal y la ausencia de cualquier interés adverso entre mi situación personal y las necesidades legales del cliente. Brent Holloway fue informado de la conexión personal. No de los detalles. Esos eran míos, pero lo suficiente para que entendiera que su abogado y su empleada tenían una historia personal. No se retiró de la representación. Les dejaré reflexionar sobre eso por un momento. El hombre que había estado en una relación con mi esposa durante Dios sabe cuánto tiempo, que la había visto salir de mi matrimonio un martes por la mañana, descubrió que el abogado que manejaba su acuerdo de $37 millones era su esposo, y decidió seguir adelante. Tal vez no pensó que yo descubriría los detalles. Tal vez pensó que yo era un profesional y me mantendría en mi carril. Tal vez era lo suficientemente arrogante como para creer que no importaba. O tal vez, y creo que esto está más cerca de la verdad, simplemente no pensó en mí como persona en absoluto. Yo era un proveedor de servicios. Él tenía un acuerdo que cerrar. Esa era toda la ecuación. Quiero hacer una pausa aquí y contarles cómo fueron realmente esas primeras semanas. Porque esta no es una historia en la que volví a casa y lloré por un día y luego emergí triunfante y sin molestias. Fue más difícil que eso. La casa se sentía enorme. No lo digo de manera poética. Lo digo literalmente, sentía que las habitaciones se habían expandido. La cocina con el ventanal, el pasillo donde Camille había colgado un grabado que compró en una galería en el Bishop Arts District, el dormitorio donde todavía dormía en mi lado de la cama por costumbre. Llamé a mi hermano Ryan, que vive en Austin. Vino un fin de semana y nos sentamos en el porche trasero en la oscuridad bebiendo cerveza y sin decir mucho, que era exactamente lo que necesitaba. Mi colega y amiga más cercana en la firma, una mujer llamada Patricia, que ha sobrevivido a 2 divorcios y es más dura que nadie que haya conocido en un tribunal, se sentó frente a mí en el almuerzo un día y dijo: Harrison, vas a estar bien. No hoy. Tal vez no por un tiempo, pero vas a estar bien.
Le creí. Todavía no lo sentía. Pero le creí. Me sumergí en el trabajo, que es lo que siempre hago, que es en parte por lo que estaba en esta situación en primer lugar. Pero aquí está la cosa sobre el trabajo. Cuando estás sufriendo, a veces el enfoque es un regalo. A veces, tener algo concreto y complejo que resolver es lo que evita que tu cerebro se devore a sí mismo. El acuerdo de Pinnacle Group era complejo. Los abogados del vendedor habían introducido cláusulas de contingencia vinculadas a evaluaciones ambientales y plazos de aprobación de zonificación que estaban diseñadas, estaba bastante seguro, para darle al vendedor la máxima flexibilidad para retirarse del acuerdo con una penalización mínima. Fue un buen trabajo de abogacía por su parte. Mi trabajo era neutralizarlo sin hacer estallar la transacción. Trabajé en ese contrato durante 3 semanas y media seguidas. Quiero decir, trabajé mañanas tempranas, noches tardías, fines de semana. Negocié con el equipo legal del vendedor 4 veces. Reestructuré 3 cláusulas principales. Introduje una disposición de fianza de cumplimiento que protegía la posición de mi cliente en el cronograma de zonificación de una manera que la otra parte no había anticipado y no podía argumentar fácilmente en contra. Fue uno de los mejores trabajos legales que he hecho en mi carrera. Sé que suena extraño dadas todas las cosas que sucedían en mi vida personal en ese momento, pero hay algo clarificador en operar al límite de tu capacidad mientras tu corazón se está rompiendo. Descubres de qué estás hecho realmente. El acuerdo se cerró un jueves por la tarde a finales de octubre. Estaba en una sala de conferencias en el piso 14 de un edificio en McKinney Avenue. La brillante luz de la tarde entraba por las ventanas del suelo al techo. El centro de Dallas se extendía debajo de nosotros. Me senté frente al equipo del vendedor con los representantes de mi cliente a cada lado, y finalizamos las últimas firmas en una adquisición comercial de 37 millones. Fue un buen acuerdo. Mi cliente obtuvo lo que necesitaba. El acuerdo que había estado al borde del colapso se cerró. Los problemas de contingencia se resolvieron. El cronograma se mantuvo. Brent Holloway estaba en la habitación. Me estrechó la mano cuando todo terminó. Excelente trabajo, dijo. Y lo decía en serio. Pude oír que lo decía en serio, lo cual fue algo extraño de recibir de él. De todas las personas. ¿Salvaste este acuerdo, Harrison? Quiero que lo sepas. Lo miré. Le estreché la mano. Dije, gracias. No tenía forma de saberlo. O tal vez lo sabía y eligió no pensar en ello. Que había estado trabajando en su acuerdo durante semanas mientras la vida que pensé que tenía se estaba empacando en cajas en Frisco. Que la mañana en que Camille se fue, había vuelto a mi escritorio y seguido trabajando en su contrato. Que la experiencia legal por la que me elogiaba se había desarrollado a lo largo de 19 años de largas mañanas y noches tardías que aparentemente no habían sido suficientes. Quiero ser cuidadoso aquí. No les cuento esta historia como una historia de venganza. No les digo que Brent Holloway recibió su merecido. Les cuento esta historia por lo que sucedió después de que se cerró el acuerdo. Por lo que descubrí más tarde, y por lo que Camille me dijo la única vez que hablamos después de que comenzara el proceso de divorcio. Los procedimientos de divorcio comenzaron en noviembre. No teníamos hijos, lo que hizo ciertas cosas más simples y otras, de una manera diferente, más difíciles. Teníamos la casa, los activos y 12 años de una vida que necesitaba ser dividida en mitades. Camille había contratado a un abogado de una firma en Addison. Yo manejé mi propia representación a través de un colega de derecho de familia en una firma diferente. Douglas se aseguró de que no hubiera conflictos allí tampoco. Nuestros abogados hicieron la mayor parte de la comunicación. Camille y yo no hablamos mucho directamente. Me llamó una vez. Casi no respondí, pero soy curioso por naturaleza. Es parte de lo que me hace un abogado decente. Y quería escuchar su voz para ver si sonaba diferente ahora. Si el alivio que había visto en su rostro esa mañana se había convertido en otra cosa. Solo quiero que sepas, dijo, que esto no fue por no amarte. Te amé. Todavía te amo. Pero necesito una vida diferente. Le pregunté si era feliz. Una pausa. Creo que lo seré.
Le pregunté si sabía que Brent estaba trabajando con mi firma antes de irse. Otra pausa, más larga esta vez. No, dijo. No lo sabía. Y le creí porque Camille siempre ha sido muchas cosas, pero no es una pensadora estratégica de esa manera. Toma decisiones desde el sentimiento, no desde la arquitectura. La coincidencia fue una coincidencia. Una genuinamente extraña, pero una coincidencia. De acuerdo, dije por tercera vez en esta historia. Colgamos. Lo que descubrí 2 meses después vino de Patricia, mi colega, quien lo escuchó de un corredor comercial que ambos conocemos. Los chismes viajan rápido en el mundo inmobiliario de Dallas. Los círculos se superponen constantemente. Abogados, corredores, desarrolladores, todos se conocen. Todos hablan. El acuerdo de Pinnacle Group se había cerrado. Pero en los meses siguientes, algo más había comenzado a desmoronarse. Una auditoría interna en Pinnacle Group había sacado a la luz algunas irregularidades en los informes financieros vinculados a proyectos anteriores. No la adquisición en la que yo había trabajado, sino acuerdos más antiguos, del tipo que puede permanecer silenciosamente en segundo plano durante años antes de que alguien tire del hilo correcto. Los hallazgos de la auditoría fueron lo suficientemente serios como para que la junta de Pinnacle Group solicitara una revisión del liderazgo de Brent Holloway. Quiero ser claro, esto no tuvo nada que ver conmigo. Yo no inicié esto. No tuve ninguna participación en este proceso. Me enteré de la misma manera que todos los demás en la comunidad legal de bienes raíces de Dallas se enteraron, a través de conversaciones. Pero el momento fue notable. Camille me había dejado por un hombre cuya vida profesional comenzaba a resquebrajarse exactamente en el momento en que ella se había atado a él. La vida que él le había prometido, las cenas, los viajes, la energía, la visibilidad, estaba construida sobre una base que no era tan sólida como parecía. No sé qué pasó entre ellos después de eso. Genuinamente no lo sé. Esa es su vida. Dejé de seguirla de la misma manera que dejas de seguir algo que ya no te pertenece. Lo que sé es esto. El acuerdo de $37 millones que cerré para Brent Holloway se convirtió en uno de los casos más referenciados en la práctica de bienes raíces comerciales de mi firma. Abrió las puertas a 3 clientes importantes adicionales. Fue el tipo de victoria profesional que se acumula, que se construye sobre sí misma, que hace que el teléfono suene. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, me ofrecieron una sociedad con mi nombre en Meridian Legal Group. La acepté. Quiero decirles algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo. Algo que no podría haber dicho en esas primeras semanas cuando estaba de pie en la cocina del ventanal con café frío en la mano. No fui un esposo perfecto. Quiero decir eso claramente sin excusar a Camille ni minimizar lo que hizo. Trabajaba demasiado. Llegaba a casa y desaparecía en mi oficina. Me decía a mí mismo que construir seguridad financiera era un acto de amor. Y tal vez lo era, pero no era la única forma que toma el amor, y no era la forma que ella necesitaba. Un matrimonio que fracasa casi nunca es culpa de una sola persona por completo. Eso no es algo cómodo de decir. Es más fácil ser la parte agraviada, la inocente, la persona que fue sorprendida sin tener la culpa. Y de alguna manera, yo era esa persona. Pero también era un esposo que había estado emocionalmente ausente durante años mientras se felicitaba a sí mismo por estar financieramente presente. Necesitaba saber eso. Necesitaba que el suelo se abriera bajo mis pies antes de poder mirarlo honestamente. Esto es lo que sé ahora. Sentado en mi nuevo apartamento en Uptown Dallas con una vista de la ciudad en la que he estado trabajando durante 19 años. Soy mejor para quedarme quieto. No soy genial en eso todavía. No quiero fingir que he tenido una transformación limpia, pero soy mejor. Doy paseos por la mañana antes de abrir mi computadora portátil. Ceno con Ryan cuando viene a la ciudad y dejo mi teléfono en el bolsillo de mi abrigo. Fui a terapia por primera vez en mi vida a los 43 años y me senté en una silla frente a una mujer llamada doctora Anita Reeves y dije en voz alta por primera vez que había pasado la mayor parte de mi vida adulta confundiendo productividad con valía. Ella asintió como si hubiera escuchado esto antes, lo cual probablemente había hecho, pero aún así me tomó 43 años decirlo.
Quiero contarles sobre la mañana en que empaqué mis cosas de la casa de Frisco por última vez. Lo había arreglado para un sábado a principios de diciembre. Camille no estaba allí. Había acordado estar en otro lugar esa mañana. Ryan condujo desde Austin y me ayudó a mover cajas a una unidad de almacenamiento. Mi colega Patricia también vino, lo cual no había pedido y por lo cual estaba agradecido. Trabajamos en silencio en su mayoría. Hay una cualidad particular en empacar una vida que ha terminado. La forma en que tienes que tocar cada objeto y tomar una decisión al respecto. Esto se va, esto se queda. Con esto no sé qué hacer. Puse cosas en cajas y las etiqueté con un marcador permanente y las cargué en la camioneta de Ryan. Y no me permití pensar demasiado en nada de eso. Lo último que tomé fue una taza. No la de esa mañana. Había dejado esa en el armario, una diferente, una gris lisa que había comprado años atrás en una gasolinera en un viaje por carretera. Uno de esos objetos inexplicablemente duraderos que sobreviven a todo lo que los rodea. Me quedé en la cocina con el ventanal una última vez. La luz de la mañana entraba exactamente de la manera en que Camille siempre había dicho que lo haría. Había tenido razón en eso. Puse la taza en una caja. Cerré la puerta detrás de mí. Empecé de nuevo de una manera que no esperaba, es decir, honestamente. He salido con alguien desde el divorcio. Nada serio todavía. No tengo prisa, lo cual es nuevo para mí porque siempre me he movido rápidamente. Siempre he tenido un objetivo y un cronograma. Pero he aprendido a sentarme en la incertidumbre de una manera que no podía antes. Es incómodo. También es, creo, lo que me faltaba. El capítulo profesional se ha abierto de maneras que no podría haber anticipado. La sociedad, nuevos clientes, un caso la primavera pasada que fue a mediación y se resolvió por una cantidad que llegó a la portada del Dallas Business Journal. Estoy trabajando en algo que me importa ahora. Una iniciativa pro bono con una organización de ayuda legal que ayuda a los propietarios de pequeñas empresas a navegar por los arrendamientos comerciales. Personas que no tienen los recursos para protegerse del tipo exacto de manipulación de cláusulas de contingencia con la que trato todos los días en Meridian. Ese trabajo, el trabajo pro bono, es lo más fundamental que hago cada semana. Sentarme frente al dueño de un pequeño restaurante en el este de Dallas explicando lo que el abogado de un propietario está tratando de hacerle en un lenguaje sencillo. Ver a alguien que entró asustado irse con información. Eso no es glamoroso, pero es real. La gente me pregunta cuando les cuento partes de esta historia, con lo cual soy cuidadoso. Me preguntan si me arrepiento de cómo terminó. Si desearía haber luchado más, si desearía haberlo visto venir. No me arrepiento de que haya terminado. Creo que esa es la respuesta honesta. Creo que habíamos agotado el curso de lo que podíamos ser el uno para el otro. Y creo que quedarnos habría significado que dos personas se hicieran mutuamente miserablemente infelices durante otra década antes de que llegara el mismo final. De todos modos, me arrepiento de las formas en que le fallé. Me aferro a eso no como una culpa que paraliza, sino como información que llevo a todo lo que hago ahora. No le deseo ningún mal. Lo digo en serio, Camille no es una villana. Es una persona que tomó decisiones. Algunas de ellas malas. Algunas de ellas tal vez necesarias por razones que no puedo ver completamente desde donde estoy. Espero que tenga la vida que quería. Lo digo menos como algo noble y más como algo práctico. Su felicidad y mi felicidad ya no están conectadas, y gastar energía en resentirla es un impuesto que no estoy dispuesto a seguir pagando. En cuanto a Brent Holloway, no he hablado con él desde que se cerró el acuerdo. Su firma se cambió a una representación legal diferente después de que se desarrollara la situación de la auditoría interna. Eso es apropiado. Así es como debería funcionar. Firmé su contrato. Hice mi trabajo. Esa es toda la historia allí. La parte que más me queda, a la que sigo volviendo, no es la mañana en que Camille se fue. No es la sala de conferencias donde se cerró el acuerdo. Ni siquiera es el momento en que me enteré de lo de Brent. Es algo más pequeño. Es el momento en la oficina de Douglas Hart cuando hice la llamada para revelar el conflicto de intereses. Podría no haber dicho nada. Nadie lo sabía.
El caso habría procedido. El acuerdo se habría cerrado. Brent Holloway nunca habría tenido que ser informado de que su abogado tenía una conexión personal con su empleada. Mi firma nunca habría tenido que documentar nada. Yo lo sabía. Esa fue la única razón por la que dije algo. Me senté en la oficina de Douglas un miércoles por la mañana y le conté todo. Y cuando me preguntó si estaba pidiendo que me retiraran del caso, dije que no. No por nada estratégico. No porque quisiera estar en la habitación cuando Brent Holloway firmara sus papeles, sino porque la respuesta correcta era no. Porque el conflicto era real, pero no descalificador. Porque el camino ético era la divulgación y la continuación, no la retirada sobre la base de sentimientos personales. Eso es algo pequeño, algo aburrido probablemente en comparación con el resto de esta historia, pero es de lo que estoy más orgulloso. Cuando todo lo demás estaba en caída libre, cuando mi matrimonio se estaba terminando y yo dormía solo en una casa demasiado grande y trabajaba jornadas de 16 horas para no sentir el peso de todo ello. Tomé la decisión correcta un jueves por la mañana en la oficina de un socio gerente. No una llamada dramática, no una llamada heroica, simplemente la correcta. Mi madre solía decir que el carácter es lo que haces cuando no te beneficia. Solía pensar que eso era un cliché. Ahora creo que los clichés llegan a ser clichés porque son ciertos. Estoy en un lugar diferente ahora que hace 2 años. Físicamente, profesionalmente, personalmente. El apartamento en Uptown es mío de una manera que la casa en Frisco nunca se sintió completamente. No porque sea mejor, sino porque todo en él está exactamente donde lo puse. Me levanto temprano. Todavía trabajo demasiado, probablemente. Estoy mejorando en salir de la oficina antes de que el edificio se vacíe. Tengo planes fijos con Ryan 2 veces al mes que no cancelo. Ceno con Patricia y su esposo en un restaurante en el vecindario de Kessler Park que ella ha estado tratando de que pruebe durante años. Y que es, lo admito, excelente. Pienso en el ventanal a veces, la luz de la mañana, el café frío. Pienso en lo que dijo Camille. Él puede darme la vida que tú nunca pudiste. Y pienso en lo que sé ahora que no sabía entonces. La vida que nunca pude. Quizás. Quizás ella tiene razón en eso. Algunas personas son compatibles entre sí de una manera que crea expansión. Y algunas personas son compatibles de una manera que crea una lenta compresión. Y ninguna de las dos personas es necesariamente la villana de esa dinámica. O tal vez la vida a la que se refería es la que se veía de cierta manera desde fuera. Las cenas, los viajes, el hombre con la oficina de la esquina que la llama por su nombre delante de gente importante. Y tal vez esa vida es exactamente lo que ella quería, y la tendrá, y será feliz. Genuinamente espero que sí. Lo que sé es la vida que estoy construyendo ahora. Metódica, honesta, basada en un trabajo del que estoy orgulloso y en relaciones que he dejado de dar por sentadas. Menos impresionante desde la distancia, quizás. Más tranquila, pero mía. Eso tiene que ser suficiente. Y la mayoría de los días lo es. ¿Saben qué fue lo que más me impactó de la historia de Harrison? No fue la traición. Fue el momento en que entró en la oficina de su jefe y reveló el conflicto. Cuando nadie se habría enterado si se hubiera quedado callado. Eso es quién eres en realidad, no quién eres cuando la gente está mirando. ¿Quién eres cuando nadie lo está? Creo que muchos de nosotros confundimos ser leal con ser ciego. Y confundimos trabajar duro con estar presente. Harrison hizo ambas cosas y le costó. Si esta historia te hizo pensar en algo en tu propia vida, déjalo en los comentarios.